7 de la mañana, 27 minutos. En audiencia pública, los jueces de la Corte Constitucional recibieron a varios representantes de los trabajadores para analizar pedidos de inconstitucionalidad a 5 artículos de la Ley de Justicia Laboral, que entre otros temas fija techos a las utilidades. Es la continuación de un análisis que ya se inició hace una semana con el conocimiento de un informe del juez Francisco Butiñá. Este será uno de los temas que abordaremos en este diálogo con nuestro siguiente invitado en Primera Impresión, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma. Gracias por estar aquí. Pero antes, ministro, antes de entrar en el tema anunciado, usted tiene una buena noticia. 124,000 nuevos empleos se han creado en los últimos 2 meses. Así es. Entre el 1 de enero y el 28 de febrero. Con información expedida por su despacho, vemos que este es el último dato. ¿Medido de qué manera, ministro? Bueno, esto no es una medición estadística. Este dato es un dato de registros formales realizados en el sistema integrado del Ministerio de Trabajo. Esto no es un tema estadístico. Estos son contratos registrados formalmente. Uno por uno. ¿Qué compañía los registró? ¿Cuántos contratos cada compañía? Tenemos la estadística de cada compañía, el número de contratos, son más de 300 compañías que han registrado contratos. 2 cosas tenemos, fíjate, no solo son esos 124,000 contratos. Nosotros cuando ingresamos a la cartera dimos una moratoria al sector privado para que regularizaran sus contratos. Y de junio a diciembre tuvimos una regularización, eso sí, no contratos nuevos, contratos que incluso eran del año 2015 en algunos casos, una regularización de más de 500,000 contratos, que no es una mala noticia, por el contrario, es una excelente noticia, porque al momento de estar regularizados ante el Ministerio de Trabajo, tienen todas las garantías contenidas en el Código Laboral, 13º, 14º, vacaciones, etcétera. Una serie de garantías. Así que se hayan regularizado 500,000 es una excelente noticia. Pero en enero... Ahora, no todos son empleos de largo plazo, por decirlo así. Bueno, hay empleos por obra, empleos sí, temporales. Hay empleos de obra cierta, hay un porcentaje que no es el mayor porcentaje es el indefinido, que son, digamos, permanentes, ¿no? Ese es el mayor porcentaje en un porcentaje más del 60%. Pero en enero, ¿qué pasó en enero y febrero? Porque nosotros pudimos cínicamente haber salido al país a decir, aquí están los 500,000 trabajos. Mentira, eso era mentira. Era un proceso de regularización. Por supuesto, habían nuevos trabajos en ese proceso, pero también anteriores. Pero ¿qué pasó en enero y febrero? Ahí sí tuvimos el detalle exacto de las nuevas contrataciones con fecha enero y febrero, que responden, por supuesto, al sector acuícola, al sector pesquero, fundamentalmente el sector de la construcción. No es coincidencia, ecuatorianos, es porque claramente estaba la pregunta en la encuesta con respecto a la ley de plusvalía y claro, el sector de la construcción, lo primero que se reactiva son las contrataciones del personal de diagramadores, proyectistas, etcétera, en fin, un sinnúmero de funcionarios. Así que, ¿qué ocurrió? 124,000 nuevos contratos. Esas son buenas noticias. No nos quedamos dormidos con esto, no significa que hemos logrado el éxito ni nada por el estilo, no significa que es suficiente. Estamos de acuerdo que no será suficiente, suficiente será cuando todos los ecuatorianos que quieran trabajar tengan trabajo, ahí será suficiente, mientras tanto nada será suficiente. Pero hay que valorar el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo, por supuesto, por disposición del presidente de la República, en este proceso que nosotros iniciamos de dinamización laboral, que no solo pasa por número de contratos, que hayan 124,000 contratos responde a la seguridad, por supuesto. Pero ¿cuál suele ser, ministro, el comportamiento del mercado laboral en estos meses, enero y febrero, históricamente? Se lo pregunto porque me gustaría que usted me diga cómo interpretar estos datos. Sí. En términos del clima de confianza empresarial, acaba de aparecer unos datos también, una medición, bueno, es una medición de percepciones, es la suma de la suma de los datos subjetivos, diría yo, respecto de cómo los empresarios ven el clima empresarial en el país. Sin embargo, este dato es un dato en firme que nos dice que hay activación económica y que resultado de ello hay nuevas contrataciones. Ha habido una reactivación todavía pequeña, ha empezado a reactivarse el Ecuador, la confianza existe. Yo me reúno permanentemente con trabajadores, empresas, permanentemente, pero todas las semanas. Y por supuesto, como le decía, esta respuesta de los contratos, porque normalmente la contratación
se acrecenta en diciembre más bien, no en enero y febrero, por el contrario, enero y febrero son meses en que se desvincula personal que se vinculó en diciembre, esa es la tendencia normal. Pero esto responde primero a la seguridad que dio el presidente Lenín Moreno, segundo al proceso de dinamización laboral, no es solamente modalidades de contratación, nosotros hemos dinamizado la página web, hay nuevas... Todos los trámites se han agilitado, trámites que demoraban más de 100 días, ahora demoran 2 días. Hay una tranquilidad con respecto a las inspecciones, es decir, hay una confianza en el que la política laboral del presidente Lenín Moreno es totalmente diferente a lo que hemos venido viendo, no en los últimos 10 años, en los últimos 15 años. Porque el problema de la empleabilidad en el Ecuador no son solo los últimos 10 años, viene de mucho más atrás. Entonces nosotros estamos siendo creativos para poder... lograr esta diferencia. Creemos que lo estamos poco a poco consiguiendo. Falta todavía muchísimo por lograr, estamos claros en eso. Vamos a ir sacando ya las metodologías de trabajo para los sectores productivos que estamos seguros van a incrementar el número de contrataciones aún más. No estamos conformes, pero sí estamos viendo que el trabajo poco a poco va rindiendo los frutos, que es un poco lo que Sin hay que embargo, buscar. permítame decirle, los empresarios han enviado una carta al presidente de la República para sugerirle algunas líneas, Sí, claro. matices de pensamiento para el próximo plan económico Claro. que el presidente ha anunciado para su regreso Sí. del viaje a Chile. Le pregunto sobre el tema laboral precisamente. Ellos señalan que esto es un pendiente. Bueno, en ¿Hay realidad... suficiente información entre usted y los empresarios? Sí, claro. ¿Canales de información? Claro que sí. A ver, lo que pasa es que habría que ver cuáles son los empresarios que han enviado estas sugerencias. Nosotros conversamos con muchísimos empresarios en distintas ciudades, en Cuenca, en Quito, en Machala, en Manabí, o sea, en distintas. En Manta, Puerto Viejo estuvimos hace 2 semanas, en Ambato estuvimos la semana pasada. Entonces, claro, hay muchos pendientes. Si nadie discute, suficiente no es lo que hemos hecho. De ninguna manera, eso quiero aclararlo, no es suficiente, pero hay que valorar los esfuerzos que se están realizando para ir a ese camino de la suficiencia, ¿verdad? La reactivación económica no depende solo del tema laboral, el tema laboral por supuesto es un componente transversal que va por todos los desarrollos productivos, pero es un componente más, de ahí hay que ver las medidas económicas que se tomen. Pero ya concluyó el trabajo de adaptar la normativa a los casos y a las especificidades de los sectores No. en términos de temporalidad. No, claro que no. Nosotros tenemos unos primeros contratos que vamos ya a lanzarlos, Dios mediante, en lo que termina esta semana. Esperamos máximo el día lunes. Me preguntan por qué no los ha lanzado. Simplemente porque siempre se puede mejorar la norma. Y justamente con el sector ganadero hemos estado mejorando, afinando, poniéndole puntos sobre las IES. Con el sector bananero, con el sector acuícola. Son sectores de exportación importantes. El sector floricultor. Son sectores de exportación importantes. El sector de la construcción. Esos son los contratos que vamos a lanzar. Pero hay otros contratos que también hay que pensarlos porque están complicando el tema de la inserción laboral formal. El tema del transporte público, transporte privado, el tema de las inversiones, es decir, ya no hay contratos a plazo, pero hay inversiones que tienen unos plazos específicos. Y que ¿Cuáles una son vez... los sectores que con más urgencia necesitan de estas formas especiales de contratación? Bueno, nuestro sector de exportación ha habido una apreciación del dólar con respecto a Estados Unidos, por supuesto, y eso nos genera una dificultad con Colombia y Perú. Claro, eso es clarísimo. Así que nosotros tenemos que fortalecer sobre todo a los sectores de exportación. Entonces los contratos, por eso los primeros contratos que salen son bananero, acuícola, flores, hotelero, que es el sector turístico, y por supuesto el bananero, que son los principales sectores de exportación del Ecuador. No significa que no hay que fortalecer la empleabilidad de todos los sectores de desarrollo productivo, pero claro, los de exportación hay que fortalecerlos primero. Y en esos 124.000 contratos están esos sectores. Fíjese usted, una de las primeras empresas que más contrata es justamente una empresa pesquera tunera, de las principales. Y de ahí las que hay son pesqueras, acuícolas y de la construcción, que son los sectores que estamos fortaleciendo y con los que más hemos conversado. No le pido que caer en el optimismo
No, de ninguna manera. injustificado, de pero ninguna le manera. pregunto, ¿cuáles son las proyecciones? ¿Qué Bueno, esperan ustedes? nosotros esperamos- ¿Que esto marque una tendencia? Nosotros esperamos cumplir con la propuesta del presidente de la República, con los empleos que se ofrecieron en campaña y esperamos, ojalá, superarlos. Creemos que es posible, por supuesto que es posible. Hay una brecha muy grande, además de informalidad. Hay 4.100.000 subempleados en el Ecuador. Hay casi 300.000 desempleados, de los cuales 200.000 son jóvenes. Nosotros lanzamos, a través del presidente Lenín Moreno, lanzó a través del Ministerio de Trabajo, 2 programas para la empleabilidad de los jóvenes. Mi primer empleo, que es el de pasantías laborales, en el cual el Estado va a reconocer el 100% a la empresa que contrate al pasante luego de terminar la pasantía, que lo incorpore como trabajador. Y ese es mi primer empleo, que es el de pasantías laborales. Ya tenemos el mecanismo, ya tenemos el acuerdo ministerial listo. Esto empieza en abril ya a estar en vigencia. Ya tenemos los fondos ubicados de finanzas para poder devolverle, porque esto iba a ser inicialmente a través del anticipo del impuesto a la renta, pero nos dimos cuenta, porque conversamos con los empresarios, que hay empresas que no tienen pues anticipo del impuesto a la renta. ¿Y cómo íbamos a hacer? Entonces lo que ahí se hizo es que se les va a volver en efectivo, transferido a la cuenta de las compañías. Y el otro proyecto para jóvenes, ¿y por qué digo para jóvenes? Porque de esos 300.000 desempleados, 200.000 son jóvenes, 200.000, entonces más del 60%. Entonces, claro, había que priorizar ese sector. Y el otro es mi primer empleo y el contrato juvenil. El contrato juvenil, el Estado, mes a mes, no a final del año, ni mes a mes, va a darle a la compañía que emplee jóvenes bajo este programa el 50%, va a reconocerles el 50% del sueldo y el 50% del aporte patronal, siempre y cuando los contratos sean indefinidos, se mantengan. Ministro, para concluir, son las 7 de la mañana con 39 minutos. El tema con el que iniciamos este diálogo. Representantes de los trabajadores cuestionan los artículos de la Ley de Justicia Laboral que, entre otros temas, fijan techo a las utilidades. Correcto. ¿Hay que esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional? Mire, primero, vamos a reiterar lo que hemos señalado en cantidad de ocasiones y lo volveremos a señalar. Hoy día estamos convocados a la Asamblea por este tema, además también. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con los trabajadores. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Esto no debió haber ocurrido porque es plata de los trabajadores. Lamentablemente, esto está judicializado en la Corte Constitucional y nosotros no podemos adelantar ni un 1% con respecto a la resolución que tome la Corte, porque la Corte tiene que resolver sobre el 15% o sobre el 10%. La Corte puede resolver que el 15% es inconstitucional y hay que devolverle todo el dinero a los empleados, que eso sería, digamos, lo correcto. Luego la Corte puede resolver que el 10% está bien y que el 5% hay que devolverle. Nosotros inmediatamente lo haremos, lo saben los trabajadores afectados, se los he dicho 1000 veces. Sin embargo, algunos hacen caso omiso de esto que yo digo, lamentablemente, será que están haciendo político, yo no sé, pero en todo caso se lo he dicho en múltiples En todo caso, ocasiones. la pelota está en la cancha de Y la Corte de tercera Justicia. opción es que la Corte declare que el 15% es constitucional y que está bien lo que se hizo. Si declara eso y yo devuelvo $1 un día antes a los trabajadores, por más que me muero ganas de hacerlo, ¿verdad? Si yo hago eso, al día siguiente el IES me está reclamando a mí más de $50 millones que significa este problema y luego estoy glosado por Contraloría. Es decir, y no lo hago por cobarde, lo hago porque no es lo legal. Si eso está judicializado, hay que esperar la resolución de la Corte a la cual nosotros no podemos meterle la mano. Nosotros no vamos a caer en las prácticas de gobiernos anteriores. Por Dios santo, entonces nosotros no podemos meterle la mano a decir cómo la Corte debe o no debe. Y eso se espera en los próximos días, una definición. Yo al entiendo, respecto. ayer ha habido una audiencia, nosotros no hemos ido como Ministerio de Trabajo porque nosotros primero no somos parte procesal, segundo, el abogado del Estado es el Procurador General que estuvo presente, el delegado de la Subsecretaría Jurídica de Presidencia también, entonces nosotros no podíamos estar, más allá de que esta audiencia ni siquiera realmente cabía porque ya audiencia hubo, lo que cabe ya es la resolución de la Corte, que esperamos sea durante este mes de marzo, porque hay que pagar utilidades hasta el 15 de abril. Así que yo aprovecho este espacio y le pido, y vamos a ponerlo en la página web, a todas las empresas que están dentro de esta problemática, que por favor tengan la paciencia de hasta el último día a esperar a que la Corte resuelva para poder no afectar a los trabajadores y poder entregar si es que así la Corte lo decide.
Para concluir, ministro, miles de funcionarios públicos se agolpaban ayer en las notarías del país tratando de cumplir el requisito de declarar no tener cuentas en paraísos fiscales. Y parece que se ha ampliado el plazo. Correcto. Mire, primero, nosotros no dimos el plazo lo da la ley. La ley está vigente desde esto debieron de hacerlo desde septiembre del 2017, desde esa época. Pero siempre los ecuatorianos tenemos esta mala costumbre de esperar a última hora. Entonces, sin embargo de aquello, el plazo lo da la Asamblea Nacional, no el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo lo que hizo mediante un comunicado es aclarar quiénes eran servidores públicos y quiénes debían o no. Lamentablemente hubo una interpretación ligera por parte de algunos direcciones de unidades de talento humano de los ministerios y eso generó esta confusión. Cuando el Ministerio de Trabajo se da cuenta, se percate que está ocurriendo esto recién el día de ayer, último día que se podía hacer esto, nosotros, a los que entraron de septiembre en adelante, les dimos una prórroga como entidad reguladora, la LOCEP nos permite, y hemos dado una prórroga de 30 días para que con toda tranquilidad puedan hacer la declaración. Hasta el 8 del mes de abril. Si no hacíamos eso, el día de hoy tenían que destituir a miles de trabajadores que ayer no alcanzaron por hacer la última hora. Pero hemos logrado que no se destituya a miles de trabajadores con esa prórroga que dimos. Y a los anteriores, bueno, a todos los funcionarios públicos, yo creo que por transparencia deberíamos de hacerlo. Todos. De hecho, nosotros... Más allá de que la ley no... Todos. Nosotros en el Ministerio de Trabajo hemos dicho, todos los funcionarios que han entrado, todos señores tienen que presentar su declaración. Cada 2 años hay que hacerlo obligatoriamente. Así que igual les sirve. ¿Y los empleados antiguos? Igual les sirve. Los empleados antiguos, cada 2 años tienen que hacerlo. Así que de todas formas les sirve esta declaración que han hecho en el evento que se haya hecho sin que tengan que haberla hecho por esta ley. Pero de nuevo, esto es una lamentable confusión que ya fue aclarada el día de ayer porque ayer recién tuvimos estas alertas. Ministro, gracias. Bueno, a los empleados públicos, no dejar para mañana lo que se puede y se debe hacer hoy. 7 de la mañana, 44 minutos. Gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Nuestro próximo invitado, Pablo Dávila, consejero, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. No se vaya.